Muy buenos días, chicos y chicas. El día de hoy les habla la profe Marcela, quien nos está acompañando de manera virtual en este segundo encuentro de taller de parte del proyecto Peso. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que todos deberíamos tener conocimiento, del cual también deberíamos hablar en nuestros hogares, y es sobre la promoción y prevención del abuso infantil para jóvenes y adolescentes. Recordemos que cuando hablamos de abuso infantil se genera algo de polémica entre los adolescentes porque creen que no son incluidos en este programa. Pero sí, toda persona que tenga menos de 18 años está involucrada dentro de los delitos de abuso infantil. ¿Listo? Estos están catalogados como 3 factores. Súper importante que tengamos en cuenta que el primero es el abuso sexual infantil. También tenemos el abuso emocional, como también lo podemos llamar el abuso psicológico, y el abuso físico, cuando son directamente por medio de agresiones. Este tipo de abusos, estos 3 factores, estos 3 derivaciones que tienen los abusos, nos llevan a pensar muchas cosas. ¿Alguna vez he sido abusado? ¿Cómo sé yo si soy abusado? ¿Con quién puedo hablar yo en caso de ser abusado? Y por eso el día de hoy los invito a que demos esa promoción y prevención, como lo hice ese taller, de que promovamos cuáles son los conceptos que debemos tener en cuenta, cuál es la información que necesitamos obtener y qué ayudas podemos relacionar. Y prevención, porque debemos prevenir que hayan unos posibles casos de abusos, que existan de pronto en nuestra familia, en nuestro núcleo social, también algún tipo de casos como esos. Y es que en muchas ocasiones no nos ocurre a nosotros mismos, sino que en otras familias cercanas a nosotros vemos cómo puede estar ocurriendo ese tipo de abusos y como que bueno, nadie dice nada, nadie ha hecho nada al respecto. Entonces, sí es necesario que nosotros el día de hoy reconozcamos en qué momento sí se está dando un abuso y cómo puedo reaccionar ante eso, cómo puedo brindar ayuda, cómo puedo generar también yo esa promoción y prevención para otras personas que en el momento no cuentan con la información correspondiente y que muy seguramente lo están necesitando. Vivimos inclusive en una sociedad, en un sector sociodemográfico donde el abuso se vive a diario. Y sobre todo hoy en día, donde conocemos que es una era donde el abuso psicológico se da desde nuestros pares, desde nuestros compañeros, desde las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo puedo yo identificar si realmente estoy viviendo o no un abuso? Es importante que nosotros conozcamos las diferencias y logremos diferenciar de cierto modo cómo son esos factores en los cuales yo puedo decir si estoy siendo abusado o realmente no es abuso. ¿Listo? Para eso necesito que sepamos que si yo, por ejemplo, les voy a dar un caso de abuso sexual, ¿listo? Estoy siendo persuadida por una persona, esta persona me da detalles, en repetidas ocasiones ha intentado besarme, me ha pedido que estemos a solas. Yo siendo una niña, ¿no? Hagamos de cuenta que la profe Marcela es una niña. Y yo siendo una niña me estoy dando cuenta que no es normal ese tipo de cariños, es una persona cercana pero no es un familiar mío. Y no es normal ese tipo de cariños, ahí es donde yo me puedo dar de cuenta que puedo iniciar la prevención. Tengo que prevenir que exista un abuso en mí. En caso de ya haber ocurrido, en donde ya me haya tocado, donde ya me haya besado, donde ya haya intentado sobrepasarse, donde ya haya tocado mi zona íntima, ahí ya hay un abuso. Entonces, inmediatamente es donde tenemos que dirigirnos a nuestros canales de comunicación y nuestros canales de comunicación ya tomarán las medidas correspondientes. ¿Listo? En el caso del abuso psicológico, en el caso del abuso físico, suele pasar muy similar. Pero, ¿cuál es el que confundimos más? El abuso psicológico, el abuso emocional. Yo creo que a todos en la vida nos ha pasado y nos ha llegado el momento donde inclusive nos han dicho en nuestro propio hogar o en las personas que consideramos que queremos, nos han dicho es que tú no sirves para nada, es que tú no haces bien las cosas. Y como que esa comunicación no asertiva ha hecho que nos afectemos y que inclusive creemos traumas psicológicos por eso se llaman abuso psicológico.
Cuando ese tipo de abusos es constante, es donde yo digo, acá las cosas no están bien. Muchas veces también los padres de familia, hermanos, tíos, primos, personas que viven con nosotros, nos dicen, ay, es que usted es un fastidio. Pero ojo, no por eso ya están causando abuso psicológico en ti. No, el abuso psicológico se tiene que dar en repetidas ocasiones y de manera simultánea. O sea, muy seguido, muy seguido, muy seguido. No es que esporádicamente por allá mi mamá me ha dicho 2 veces en la vida que soy un fastidio y ya por eso tengo abuso psicológico. No, simplemente hay que aprender a diferenciar. ¿Listo? Hay casos muy específicos en los cuales los niños todos los días tienen que vivir temas relacionados como estos, en los cuales sus padres sí los viven regañando a toda hora. Hay obviamente abuso también por parte física, hay agresiones físicas. Entonces, si sumamos las agresiones físicas con las agresiones psicológicas, entonces ya hay un abuso, ahí hay abuso infantil. Y es acá donde yo quiero que relacionemos dónde podemos encontrar las personas adecuadas que nos puedan brindar y que nos puedan generar la ayuda. Hay muchos factores y como lo van a ver en las diapositivas, ya lo vieron en las diapositivas, existen personas del mismo núcleo familiar que nos pueden ayudar. Existen personas que inclusive en medio de nuestra sociedad nos pueden ayudar, amigos, personas cercanas, que uno puede decir, oye, me está pasando lo siguiente. El colegio también es una entidad que a ustedes les va a servir muchísimo porque tenemos guías de orientación. Ustedes saben que desde el área de psicología podemos brindarles también ese asesoramiento. Está el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien apoya al 100% toda la comunidad menor de edad, menores de 18 años. Y está la policía, ¿listo? Es importante que ustedes se sientan en completa confianza con la persona a la cual le van a contar este tipo de circunstancias, independientemente del tipo de abuso que sea. Chicos, no se queden callados, amores, hay que hablar, hay que manifestarnos de alguna forma con un profe. Hay veces que nosotros nos sentimos en confianza con un profe y uno piensa que de pronto contarle a ellos va a ser malo, porque entonces mi mamá me va a pegar más, porque entonces ya no vamos a hacer las cosas como antes, como a ella le gusta, porque ella me exige, pero yo no, ¿sí? Puede que eso ocurra, pero tenemos que llevarlo de una forma adecuada, ¿sí? Yo tengo que aceptar y reconocer que llevar un proceso como este es bastante difícil. A veces es doloroso, inclusive quiebra a las familias dependiendo de los casos, pero los resultados son generalmente positivos. Sí, la mayoría de casos son positivos porque les da la oportunidad también a ustedes de tener un futuro mejor. Y el tener un futuro mejor es que ustedes busquen la felicidad en un lugar donde no la estaban obteniendo. Yo, ¿cómo voy a soportar vivir al lado de mi agresor? Cuando yo puedo decidir cambiar la historia y puedo decidir contarle a alguien, buscar ayuda y generar esos cambios que necesitamos en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso la invitación es que busquemos quiénes son esas redes de apoyo que están a nuestro alrededor, de las cuales podamos contar nuestra experiencia en base a lo que nos está ocurriendo a nosotros o inclusive a alguno de sus familiares, a alguno de ustedes, un primo, una prima, está pasando eso, está pasando lo otro. Hay una línea de atención a la ciudadanía que la encontramos dentro de las diapositivas, que es directamente con el ICBF. Y son líneas de atención inmediata, son de reacción inmediata. Entonces, por favor, chicos, créanme que muchas veces no tocamos estos temas como familia, ¿sí? Muy pocas veces nuestros padres se sientan a nuestro alrededor y nos hablan y nos manifiestan sobre los riesgos que tenemos por el hecho de que ustedes sean niños. Tienen muchos riesgos en medio de una sociedad completamente pervertida. El tema de las redes sociales también es una complejidad bastante grande. Actualmente nos encontramos en la era más tecnológica que haya podido vivir en siglos. El estar también trabajando de manera virtual hace que nos involucremos aún mucho más en esa tecnología. Y la tecnología lleva varias cosas. Primero, encontrar inclusive mucha pornografía, insultos, sexting de personas del común por medio del internet. También tenemos personas que inclusive tratan de contactarnos por medio de las redes sociales, de Instagram, de Twitter, de TikTok. Por eso ya habíamos hecho una charla de cómo es el manejo de las redes sociales.
Pero yo, ¿cómo puedo vivir también abuso por medio de redes sociales? ¿Cómo yo sé si estoy por medio de un agresor sexual, un agresor emocional, si me está hablando por Facebook, por Instagram o por TikTok o bueno, cualquiera de esas plataformas? ¿Sí? Y es que tengan en cuenta, o sea, grábense en esto en su mente. La persona que quiera hacerme daño y que lo haga de forma continua, automáticamente se convierte en un agresor. Y eso hay que pararlo. Y eso hay que cambiarlo. Y para cambiarlo, para parar este proceso, necesitamos sí o sí también generar comunicación con personas en las cuales confiemos. Confíen en sus papás, confíen en su mamá, confíen en personas que ustedes sepan que de pronto no van a ser juzgados ni van a ser rechazados, porque existen muchos casos en los cuales no nos creen, no creen que eso haya pasado, no creen que eso pueda ocurrir, no estás imaginándote cosas, eso no puede ser así. Y actualmente en la institución existen casos en los cuales ya se han evidenciado procesos como estos. Y son casos que lastimosamente se han dado en jóvenes, en chicas, chicos, niños, niñas, que son varios los casos, pero que inclusive mucho tiempo después decidieron hablar. Pero hoy les aseguro que se sienten mucho más tranquilos por haber hablado. Por el simple hecho de haber contado su historia, sienten que se descargan, sienten que se liberan, sienten que la emoción cambia automáticamente, porque ya no viven con resentimiento, ya no tienen ese trauma que les estaba aquejando por años, sino que no, decidieron cambiar la historia. Entonces, los invito a que por favor se comuniquen con cualquiera de las personas que ustedes consideren que tienen ese apoyo. En el caso de si ustedes quieren hablar directamente con un director de curso, con un profe que a ustedes les genere confianza, del área de psicología, créanme que yo estoy ahí súper pendiente de todos estos casitos. Tenemos también pues nuestra agenda estudiantil, si ustedes quieren también por medio de la agenda, una nota de papá, mamá, profe, solicito que por favor mi hijo sea valorado por psicología, todo eso se puede realizar. Ustedes tienen nuestros números de contacto para que también accedamos a esta oportunidad que les estamos brindando hoy. El colegio está a puertas abiertas para generar en ustedes también ese tipo de situaciones en las cuales muchas veces nos sentimos que no tenemos salida, pero que sí existe una salida. Y por eso la invitación al día de hoy a hablar, a conocer, porque no podemos hablar en medio del desconocimiento, no, tenemos que conocer. Y el conocer inclusive da frutos, da muchos beneficios, porque yo puedo hablar con criterio, ¿cierto? Entonces agradezco mucho la atención que el día de hoy ustedes nos dan. Espero que les sirva muchísimo, que sea de mucha ayuda y que aprovechemos muchísimo esta oportunidad. Les mando un abrazo gigantote, los quiero muchísimo. Bye bye.